Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer Caguazún del año. Hoy día es 2 de enero del año 2021, el año del Bicentenario, que hemos ya comenzado oficialmente, de la cual estaremos hablando muchas veces. Gracias por acompañarnos y espiarnos una vez más acá. Estamos algunos de los jugueros de Caguazún, y entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que estamos haciendo cada uno esta semana. Y aprovechando, tomando la prerrogativa de la que lidera, comienzo yo, hablando un poquito de lo que sale mañana, domingo, que es pensando sobre las fechas importantes. Eso es lo que sale el domingo. Pero a diferencia de otras semanas en que no tengo idea de qué voy a escribir la próxima semana porque me resulta un poco pronto, esta semana sí tengo muy claro que el próximo domingo, 10 de enero, voy a escribir sobre el juicio de las esterilizaciones forzadas, porque va a comenzar el día 11 de enero. Así que me parece que es una fecha importante que tenemos que poner en contexto qué es lo que está pasando y por qué es importante, y por qué es importante lo que va a pasar el día 11 de enero. Así que bueno, esta soy yo, Natalia. Lo que hago yo es domingo. Me imagino que de ahí podemos seguir con Ale, que hace el lunes. Sí, yo voy a escribir, o sea, un poco también de las fake news, pero dándole otro giro, porque siento que ya, o sea, siempre escribo eso, ¿no? De las fake news y de los mitos online, pero hay tres en concreto que siento que han pasado ya a ser parte de nuestra realidad. El primero es el de la toma de temperatura, ¿no? Que, o sea, ahora que llego a Lima te toman la temperatura en todos sitios antes de entrar a un lugar y te la toman en la muñeca. Y eso no es, primero que la fiebre no es como determinante si tienes COVID o no. Y segundo, que no se toma en la muñeca, ¿no? Y eso nació a partir de un fake news. Entonces, es algo que todos de la nada hemos incorporado. Y yo no sabía, o no me acordé, pero justo leyendo un libro que han publicado hace poco de pequeños ensayos, Bruno Ortiz del Comercio lo menciona, ¿no? Y yo no sabía que era por el fake news, ¿no? Entonces me impresionó o sea, que una noticia falsa ha cambiado toda una acción, ¿no? La segunda, ¿cuál era? Ah, ya me olvidé. Sí, lo de un enfermero en Estados Unidos sacó 500 dosis de la vacuna para que se arruinaran, o sea, la sacó del congelador y luego se las iba a dar a la gente y, o sea, esa gente no genera o sea, ningún problema de seguridad, pero sí eficacia, ¿no? O sea, no hay seguridad que esas vacunas iban a funcionar. Entonces también nos da esa idea de que, o sea, dentro del sector hospitalario, del sector sanitario, también hay gente que es antivacunas, ¿no? Y que también podría estar poniéndonos en riesgo. Entonces ya no es solo como que, ay, comparto una noticia y ya está, ¿no? Y la tercera me he olvidado, pero ayer la tenía súper claro. Bueno, no me acuerdo, pero eran tres noticias que, o sea, que veo que hemos, tipo, cambiado, incorporado en nuestro día a día, ¿no? Entonces, eso. Ale, o sea que yo también muestro la muñeca cuando entro a un centro comercial, o sea, tiene que ser la frente entonces. Tiene que ser la frente porque, o sea, la Ajá. muñeca puede cambiar porque, por ejemplo, si fuera invierno, ¿no? O sea, estás más abrigado o te estás cogiendo la muñeca, o sea, no es tan directo. Y otra cosa es que, si se dan cuenta, yo lo mencioné en un Zoom familiar y mi tía me dijo, sí, otro día di 34 en la farmacia, luego di 38 en el banco, o sea, no están estandarizados, ¿no? O por último a nadie le importa, ¿no? Sí, claro, yo una Wow. vez entré acá al Arcomar y tenía 32. Y le digo, ¿cómo voy a tener 32, señor? Debo estar muerto si tengo 32. O sea, 32, claro, además, 32 años, Timmy, 32 años, claro. ya, gracias. Ah, Este, o sea, ¿qué te pasa? O sea, con 32 estás muerto. O sea que hay todo un protocolo implementado sobre fake news, qué basado en loco, fake news. O sea, lo de la fiebre es un determinante, pero si eres asintomático no vas a tener fiebre, ¿no? claro. Entonces, esa idea de que estoy haciendo algo, ¿no? Y como que me estoy protegiendo. O sea, es más un show que nos Es gusta un, hacer. es un amuleto. Sí, es Sí. un condicionante, no sé. Ahí apareció hace un tiempo un artículo que era sobre esta idea de los rituales de limpieza y cómo nos sentíamos protegidos por los rituales de limpieza, si ayuden o no ayuden. Es algo más que nos ayuda mentalmente. Y lo compararon a los rituales de seguridad en los aeropuertos, Ujú. que en el fondo tampoco sirven. No sé si han visto esos que pasan pistolas y nadie se da cuenta, pero es algo también que nos sirve porque nos da esa sensación de Una seguridad, seguridad. que está haciendo algo. Y un poco Claro, es disuasivo.
Exacto, pero también es la sensación que te da de tranquilidad, así sea una falsa tranquilidad que te mide la temperatura, entonces se la miden a todo el mundo, pero en el fondo, si no hacen nada con esa información o ni siquiera chequean, o si tienes 32, 34, 38, da igual, entonces es más un teatro, es un Sí. teatro que nos da una sensación de seguridad, pero que no sirve para más que para eso. Mm. Sí. Nata, a mí se me quedó rebotando lo de tu tema. Me da mucha curiosidad cómo esto que es novedoso, ¿no? Las esterilizaciones, cómo lo colocas en contexto histórico. Bueno, en realidad este es un tema en el cual yo vengo trabajando y acompañando Ujú, a las víctimas hace muchísimos años. ujú, Tengo antiguo estudiante doctoral, ujú, Inés Ruiz, que trabaja ahora en la Universidad Científica, que ha hecho videos documentales con las mujeres de Huancabamba. He tenido la oportunidad de trabajar con ellas. Una de estas señoras vino a Londres, hicimos todo un tema de visitas en el Parlamento británico, presionando al gobierno británico para que presione al gobierno peruano en búsqueda de justicia y reparación. Entonces, yo no lo enmarco tanto en un contexto de ujú, largo plazo, ujú. pero sí es un tema con el cual trabajo de manera directa mucho. Entonces, pajísima, porque me permite hacerte otra pregunta. Sería historia reciente, entonces, lo que estás Sí. hablando. Entonces, ¿desde cuándo los historiadores dicen esto ya es historia? O Bueno, sea, esa es una excelente pregunta. Cuando yo estudiaba en la Católica en los años 90, el siglo XX no era considerado historia. ajá, Es más, tengo algunos colegas que dicen que el siglo XIX tampoco es historia. En realidad es una deformación profesional, o sea, tú puedes ajá, escoger que cualquier momento sea historia. ujú, Al final, lo que se hace ahora, porque se trabaja mucho con lo que se llama historia reciente o historia del presente, ujú, es la diferencia que podrías decir entre la sociología, el periodismo y la historia, tiene que ver con el método que tú aplicas. ujú, Es decir, los métodos son bastante similares, porque al final lo que quieres conocer es la sociedad, ¿no? Ujú. Pero también está esa frase, ¿no? Que el periodismo es la primera versión de la historia. ujú, Pero el periodismo se interesa por la actualidad, usualmente. Muchas veces también emplean método histórico para tratar de encontrar el origen de algo. Pero los historiadores buscamos cotejar las diferentes fuentes, diferentes versiones, y en base a eso escribir un relato. Hay quienes dicen que no se puede. Incluso cuando estudiaba yo en la Católica, el siglo XX no era algo que estudiábamos, y una compañera mía quiso hacer una tesis sobre los años 60 y estábamos en los 90 y le fue muy difícil conseguir que le aprobaran el tema. Finalmente lo consiguió, pero estaba Sí, hablando de periodo pre-reforma agraria y no consideraban que eso era historia. Es un entiendo. poco arbitraria la decisión de en qué ujú. momento comienza la historia. Fascinante. Así como también en qué momento comienza la historia, porque técnicamente la historia es en base a lo que está escrito. Por eso también hay toda una separación, una división entre en qué momento termina la arqueología y comienza la historia. Ujú. Por ejemplo, se puede escribir historia de los incas, Ujú. Si no hay porque la historia de documentación, los claro. incas solamente se puede escribir en base a los textos que nos dejan los españoles sobre los incas. Y también hay todo lo que se llama el método etnohistórico, que es tratar de usar nuestro conocimiento sobre el mundo andino hoy y extrapolar en base a eso, usando un poco de antropología, un poco de conocimiento. Entonces hay muchos así momentos en que son encuadres. Mis colegas que trabajan en temas de historia romana, por ejemplo, hay unos que son arqueólogos y otros que son historiadores. Los arqueólogos trabajan en base a lo material y los historiadores en base al texto. Ujú. Igual los que trabajan en historia egipcia, que es mucho más antigua, pero existe texto. Ujú. Igual los mayas también existe texto. Entonces ahí también toda esta discusión de cuáles son las fuentes. Nata, Hay- ahí tienes otro artículo mínimo, de verdad. sí, bueno, Fascinante. eso es también mucho sobre teoría también, es sobre qué cosa es realmente la historia.
Pero si Buenísimo. hablamos, volviendo al tema de las esterilizaciones forzadas, esas esterilizaciones sucedieron en el año 96, Ujú. comenzaron. Y entonces estamos hablando pues 25 años. 25 años y también existe otra corriente que es todo lo que se basa en la historia oral, lo que te cuentan las personas. ¿Cuál es la diferencia entre la historia escrita y la historia oral? Hay diferentes métodos. Y básicamente también como cuando tú estás en una corte y tienen que presentarte el abogado, el fiscal, tiene que presentar la evidencia, es algo así lo mismo que hace el historiador. La historiadora trata de encontrar esta evidencia y en base a eso llegar a una conclusión. ¿Y Hay quién te muchas, juzga? ¿Y quién te juzga? tus lectores. Tus Pero pares, tus lectores. Imagino. por otro lado, la historia también es una construcción política, porque la historia es algo que estamos creando, o sea, la historia en general crece y se desarrolla en el siglo XIX porque es la historia de las naciones, la memoria de la nación. Entonces, es una herramienta, es un instrumento político para crear una identidad de grupo. El nacionalismo se basa en la historia. No existe Perfecto. casi ningún nacionalismo que no vaya a un momento histórico y diga nuestro origen es este. Es el idioma, es la cultura, es la religión, es hace 1000 años, es hace 2000 años. Y eso además va cambiando. Es como, creo que lo dije en algún momento, es la diferencia que ahora tenemos con la arqueología en el Perú. Somos un país milenario, somos un país incaico. Machu Picchu es nuestro origen. Pero hace 100 años Machu Picchu era pues una ruina en la hacienda de un pata y nadie le importaba y todo el mundo sabía que estaba ahí. Se Sí, reconstruye la narrativa Exactamente. cada cierto tiempo. Sí. Sí, para mí, o sea, el tema que escogiste, Natalia, hay como una relación con lo que estamos viviendo ahorita, porque justo alguien me preguntó si las vacunas causaban esterilidad. así. Y alguien me preguntó en Instagram y yo respondí no, y luego pensé, o sea, nos preocupamos por eso y luego en Perú ha pasado y a veces ni siquiera hablamos del tema, ¿no? Y alguien puso, no son las vacunas, es el fujimorismo. O sea, y Claro. me pareció como que una conexión, o sea, yo no lo puse, lo escribí, luego lo pensé, pero luego más gente joven, ¿no? Sobre todo chicas, dijeron, se equivocaron de virus, algo así, ¿no? Como que haciendo la unión, ¿no? Pero creo que es algo que, o sea, que por lo menos a mí me deja que pensar, ¿no? O sea, como no queremos las vacunas por eso y luego cuando pasa, no, no pasó, no hay pruebas, ¿no? Entonces, ahí No, sí, también. es bien loco eso, porque una de las cosas que mostró la investigación de Inés es, ella hizo mucho trabajo de campo en Lima y en provincias en el año 2012. Ujú, Y el tema de las esterilizaciones realmente surgió como un tema grande en las elecciones presidenciales del 2011. ujú, Antes de eso no es que no se supiera, pero es que como que no importaba. Se vuelve un tema porque se vuelve un tema político. ujú. Ujú. Y entonces ahí hay también toda una cosa bien interesante. Ella hizo un estudio sobre todo lo que pasó en el periodo de Ollanta Humala con el tema de las esterilizaciones. Ujú. Y es bien triste porque de las 300.000 mujeres y 30.000 hombres que han sido esterilizados en el Perú, no todos han sido esterilizados contra su voluntad, pero no sabemos cuál es la proporción. Mm, Y ese es el problema, porque el problema no es la esterilización en sí como un método anticonceptivo, es el hecho que fue hecho sin el consentimiento de las personas y sin la comprensión. Muchas de las mujeres ni siquiera sabían lo que les estaban haciendo y menos sabían que estaban en un proceso irreversible. ujú. Y peor aún cuando fueron forzadas porque le dijeron que no les iban a dar comida, cuando, qué sé yo. Terrible. Es terrible, sí. Y Sí, luego es también cómo es el consentimiento de una persona que no habla tu idioma, que no sabe leer y escribir, y tú le presentas un papel y dices, firma, firma tu consentimiento. Entonces dicen, bueno, pero ellos firmaron un papel. Claro. ¿Es eso el consentimiento? Wow. Es complejo, el tema ese es tremendo, es realmente tremendo. Y a mí me parece que es algo de lo cual todavía queda mucho por hablar, mucho por saber. Y sí me alegra
que las generaciones jóvenes, Ale, lo tengan muy presente. Y lo tienen muy presente porque hay colectivos de mujeres que se han puesto este tema al hombro y hacen sus salidas y salen a la calle y es bien, bien, bien alucinante. No, y además creo que, o sea, con la pandemia también cobra otra relevancia porque estamos hablando de que tienes que tener como confianza en la autoridad médica, ¿no? Y dices, ¿cómo, o sea, o sea, no todos tenemos la misma relación con los médicos, ¿no? Eso es lo mismo que pasa en Estados Unidos, entonces en Perú también dices, o sea, ¿cómo el gobierno aproxima, por ejemplo, unas vacunas a estas comunidades que hay un trauma, o sea, con la medicina, ¿no? O sea, no es poca cosa, no es el Perú primero, ¿no? O sea, es otra narrativa, es otra situación. Entonces creo que eso también es algo que pienso que mucha gente también ha hecho esa conexión, ¿no? Sí, no, porque además el racismo profundo es lo que permite que se haga algo como esto, ¿no? Las mismas Sí. enfermeras decían, bueno, estas mujeres tienen hijos como cuyes, Sí. como conejos, esto hay que solucionarlo, es una cosa bien, es bien fuerte. Y mi Sí. papá es médico, mi papá ha trabajado más en temas de planificación familiar y me decía, es imposible que un médico se haya prestado a esto. Va en contra de su voto hipocrático. Y le digo, sí, pero igual sucedió. O sea, habrá ido en contra del voto hipocrático, pero sucedió. Vamos a ver qué dice tu papá leyendo tu artículo. Bueno, ya ha tenido que leer bastantes cosas que ha escrito el pobre. Sí. Y bueno, entonces pasamos a Hugo, que es martes. Miércoles. No, Carlos es martes y Carlos no está. Carlos es martes, Así que nos Carlos no vamos de frente a Hugo, que es miércoles. Exactamente. A mí me acaban de dar el tema ahorita mientras discutían el Ah, tema sí. previo. Estabas diciendo, Natalia, que a veces hay personas que trabajan teatralmente, ¿no? O sea, limpian una cosa que no hay de repente necesidad de limpiar o hacen cosas improductivamente, pero nos genera una sensación de seguridad, de bienestar y algún valor tiene. Pero yo me quedé con la primera parte, con hacer trabajos, entre comillas, improductivos. Y resulta que Perú es uno de los reyes de los trabajos improductivos. Tenemos toneladas de personas a las que les damos una chambita, pero absolutamente improductivos. Los burócratas, el primer gran conjunto de trabajadores improductivos. No todos, obviamente, algunos, ¿no? El que tiene que poner el sexto sello en ese papel que se tiene que traducir para después certificar los estudios de alguien. Los vigilantes, no sé si se han percatado cómo es un trabajo absolutamente improductivo en muchísimos lugares. Estos que levantan y bajan la tranquera en algunas avenidas. No te preguntan nada, no hacen nada, simplemente ven que llega un carro y levantan la tranquera. Pasó el carro, bajan la tranquera. Esa es su chamba, ¿no? Y lamentablemente en el Perú tenemos muchísimo de ese trabajo improductivo y mucho de ello sucede al interior de nuestros hogares. El trabajo familiar no remunerado, o sea, personas que trabajan en emprendimientos que suceden dentro de los hogares, en Perú antes de la pandemia era 10%, 9%. Y post pandemia se duplicó a 18%. Y es un montón de trabajo de bajísima productividad. Claro, está lleno de pilas, lleno de camisetas, lleno de corazón, lleno de apoyar el emprendimiento de la casa, hacer las galletitas, hacer la mermelada, ponerle el listoncito al panetón, ¿no? O sea, tiene un montón de corazón, pero mirado en términos económicos, es un desastre productivo. Y tenemos muchísimo, tenemos millones de trabajadores así, improductivos, de muy baja productividad. Cuando uno mira las estadísticas de desempleo del Perú, dice, oh, el Perú está bien, ¿no? Esa es parte del, entre comillas, milagro peruano. Oh, desempleo de cifras de un solo dígito, 7%, 6%. Qué bien que está el Perú. Pero la procesión iba por dentro, pues porque así como teníamos ese 6 o 7% de desempleo, teníamos un 9% de trabajadores familiares no remunerados y otro tanto por ciento de trabajadores improductivos. En realidad, una agregación de las estadísticas diría todo esto es de formas enmascaradas desempleo. Entonces, nuestro desempleo de verdad era muchísimo más alto del que teníamos. Y sincerar eso con las estadísticas nos vendría bien para reconocernos mejor que en realidad no éramos tan milagrosos, no era tan grande nuestro milagro económico.
Y otro de esos síntomas es este de los trabajos improductivos. Yo tengo una pregunta, que igual puede ser. O sea, a mí esto de los emprendimientos me causa interés ya, porque muchos de mis amigos que, por ejemplo, han ido a la universidad, hasta tienen máster, tienen sus emprendimientos y a veces no tienen ninguna relación con su carrera, ¿no? O sea, como decías, siempre es algo que yo, eso lo podría hacer alguien que está estudiando en la universidad, ¿no? Entonces, no sé si se queda en emprendimiento porque es difícil escalarlo en Perú, ¿no? O sea, yo a veces, ahora ya lo comparo con Estados Unidos, ¿no? Que tengo amigos que tenían su emprendimiento y ahora la NAS tipo Shark Tank, ¿no? O sea, Claro. empiezan a producir, tienen, o sea, en cambio acá ni siquiera hay no hay como que, no aspiran a ser más grande, ¿no? O sea, aspira a que sea solo una persona, pero si es por el sistema o si es porque lo que decías es para pasar el tiempo o es para no asumir otra responsabilidad, igual eso es más psicológico que económico, ¿no? Pero pienso que el modelo también te empuja a, no, aquí sin boleta, ¿no? Vendo mis galletas sin boleta, porque es solo mi emprendimiento, ¿no? Exacto, exacto. También hay muchos. Somos también tierra del emprendimiento. 4 de cada 10 trabajadores en el Perú son autoempleados. Muchos de ellos son esos emprendedores a los que te refieres, Ale. Y para el nivel de desarrollo que tenemos, eso es gigantesco, eso es altísimo. En promedio, el resto de países con niveles similares de desarrollo al nuestro tienen 24, 25% de emprendedores o de autoempleados, mejor dicho. Nosotros tenemos 40%, muchísimo, un exceso de autoempleo, un exceso de ser su propio jefe, entre comillas, un exceso de ser emprendedores, y también las leyes juegan exactamente en el sentido que está señalando. Cuando uno es chiquitito, no cabe dentro de los radares de la SUNAT, no es detectable, pero cuando uno comienza a crecer ya se hace detectable, y entonces ahí vienen los problemas de declarar bien las cosas y todo se hace más caro para el emprendedor. No solo eso, sino que la planilla también se hace más caro. Cuando uno es una microempresa, puede pagar a los trabajadores con cierto régimen, con unos sobrecostos laborales, costos no salariales, que son pequeños. Cuando la empresa crece, ya el costo no salarial se duplica. Y entonces hay unos incentivos muy, muy claros a que las empresas se mantengan pequeñas, se mantengan chiquititas. Porque yo lo que escucho es, no me conviene sacar boleta, ¿no? O no me conviene sacar mi RUC. Y digo, entonces lo que no conviene es tu negocio, no es la boleta. Exactamente. Pero si te das cuenta, por ejemplo, lo de los emprendimientos de este año de pandemia, que han tenido que hacer muchos online y todo, el e-commerce, como e-commerce, no ha crecido justamente porque las transacciones no se realizan a través de medios de e-commerce regulares. Todo es Yape, deposítame en la cuenta, y todo es sin boleta, todo es en negro. Entonces, realmente la industria no crece. O sea, a ver, te lo digo yo como empresario, yo soy como empresario independiente desde el año 2000 y he pasado 200.000 millones de cosas. Y definitivamente lo mejor que te puede pasar, sí, es tirarte a la piscina y decir, tengo que formalizar y pensar en grande. O sea, tengo que tener mi planilla, tengo que pagar mis impuestos, tengo que hacer esto. Es lo mejor que te puede hacer porque te da seguridad, te pone en el radar, como dice Hugo. Exactamente, exactamente. Pero esa claridad que tienes, Timmy, es poco común, muy poco común. Son O sea, más al principio yo me acuerdo también, era lo mismo, mi mamá haciendo cositas, el moñito, la cosita, el esto, porque nosotros, bueno, la historia es larga, pero, y es así, vas creciendo y te vas dando cuenta que definitivamente uno tiene que hacer las cosas como deben ser, correcto. Es como decirle a la gente, ¿no? O sea, si tu sueño es jugar en las grandes ligas, pues prepárate a jugar como en las Claro, grandes tal ligas. cual, tal cual. No puedes hacerlo de otra Claro, forma. no pichanguees, no pichanguees, sino tienes que entrenar y jugar bien. Eso. La pregunta que a mí me genera, Hugo, es ¿hasta qué punto esto se debe a que es una respuesta a la falta de empleo? Sí, Entonces la gente se pone en su empresa porque si no consigo chamba tengo que vivir, entonces sí, me claro. pongo algo porque no hay de otra. Entonces, Ujú. en ese sentido, sí entiendo muy claramente que esto cubre el subempleo y el desempleo. La Claro. gente
se bandea. Es un Eso refugio. es un refugio, pero eso por un lado, ¿no? Pero por el otro lado quizás esas personas todavía están soñando con tener un empleo, entonces por eso también dicen, mejor no me tiro a la piscina porque yo en el fondo no quiero ser empresario, yo quiero tener mi chamba, que no es esta. ¿Quién sabe? O sea, Es quizás hay una interesante parte eso. de eso, entonces Sí. no sé hasta qué punto es porque no todo el mundo realmente quiere ser empresario, sino termina siendo empresario porque es eso o la nada. Exacto, exacto. Cuando, bueno, las encuestas que le preguntan a la gente, a los autoempleados, les preguntan, oye, ¿tú quisieras ser empleado formal? La gran mayoría dice sí. Y cuando los empleados formales les preguntan, oye, ¿tú quisieras ser independiente, quisieras ser jefe de ti mismo y tal? Ellos dicen, no, yo quiero seguir con mi empleo formal. O sea, la gente quiere eso, quiere aquello, y apuntan a aquello. Y entonces, efectivamente, tienen este autoempleo y los emprendimientos como refugio. El problema es que esos refugios se hacen permanentes. Igual son dos polos bien opuestos, ¿no? Ser empresario, hay que tenerlos bien puestos, y más si el sistema no te lo permite, o sea, no es amigable, no te han enseñado que pagando impuestos te va a ir bien. Es difícil versus tener un sueldo todos los meses, que te paguen el seguro y todo lo demás, o sea, no es fácil. Eso es recontra cierto, Timmy. Y durante mucho tiempo hemos recibido, consciente o inconscientemente, el mensaje ese de que somos un país de empresarios y todos podemos ser empresarios y todos somos emprendedores y todos somos empresarios. Y eso no es tan cierto, no todos podemos ser buenos empresarios. Y otra cosa es que el empresario no simplemente nace y ya está, se crea por generación espontánea. También en gran medida el empresario se forma, hay que formar unos empresarios. Entonces el empresario no es bueno de buenas a primeras, tiene que ir adquiriendo capacidades, adquiriendo experiencia, lo que nos viene contando Timmy. Y eso no es para todos, no es para 40% de la fuerza de trabajo de este país, claramente no. Entonces también vale la pena, viene bien sincerar un poco ese mensaje. Wow. Pobre. Está muy bien, Wow. muy bien. Excelente. Entonces, eso es el miércoles. El jueves tenemos a Sharon, que ahorita está en un avión, así que no está ahora con nosotros. Y el viernes tenemos a Dante, que tampoco está ahora con nosotros. Y entonces pasamos directamente donde Gustavo el sábado. Gracias, Nata. Voy a permitirme, tomo la palabra para, a nombre de todos nosotros, agradecerle a ustedes que nos están viendo y escuchando, suscriptores de Jugo de Caigua, porque gracias a su solidaridad hemos podido empezar a liberar nuestros artículos para que haya una discusión ligeramente, bueno, más informada de lo usual. Aquí quienes estamos aquí reunidos y quienes ahorita no han podido conectarse, estamos muy, muy agradecidos con ustedes. Muchísimas gracias por permitir que sigamos juntándonos y trabajando, porque ya que se habló de emprendimientos y esto es trabajo también. Y sí, es bastante trabajo, pero gracias a ustedes vale la pena. Eso. Y lo otro, vamos a empezar a generar más productos entregables, entre comillas, para ustedes, y uno de ellos va a ser tener debates, discusiones, conversatorios con gente que no está dentro de Jugo de Caigua, pero que tiene corazón caigüero. O no, de repente, gente que también pueda debatir con nosotros. Entonces, si nos pueden escribir a info@jugodecaigua.pe y darnos ideas de qué temas les gustaría ver, presenciar y con quién nos quisieran ver debatir o conversar, pues bienvenido. Eso. Cierro el paréntesis y me meto al tema del sábado. Y yo siempre tengo mi tema ahí comodín. Me da vergüenza repetirlo siempre porque la coyuntura me obliga a posponerlo, pero yo sigo obsesionado, ya aparezco el Chavo del Ocho y sus chistes recurrentes, yo sigo obsesionado con el tema del drama versus la comedia. Lo tengo ahí, o sea, voy a ver si esta semana lo escribo sobre eso, pero últimamente me está picando el diente el tema de la sacralización de la propiedad privada, históricamente.
será porque estoy leyendo el último libro de Thomas Piketty, ¿no? Que es Capitalismo e Ideología, donde pues te queda claro que hay muchos privilegios pues que tienen una cola histórica larguísima, ¿no? Y que se han convertido en relato, y el relato de que lo privado es sagrado, y hay harto para rebanar, ¿no? Y siento que estamos en momentos, al menos en Perú, en el cual estamos empezando a ver crujir nuestra narrativa antigua y estamos empezando a hacernos otros tipos de preguntas, ¿no? Puede ser eso. O sea, a mí, Nata, a mí fue un momento, ajá, como dice Hugo, leer tu columna como, una de tus columnas como, claro, se abole la esclavitud en el Perú y se indemniza a los dueños de los esclavos, pero no se indemniza a los esclavizados. Es Porque perdió su impresionante. propiedad, pues lo más importante es la propiedad El privada. propietarismo, la propiedad privada, a eso voy, ¿no? Cómo en nombre de esta sacralización se cometen actos tan injustos, ¿no? Que terminan en desigualdades y en tomas de carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un tema también. De repente todavía voy a la mitad del libro de Piketty y tendría que recurrir a otras fuentes. O sea, pero vamos a ver, si termino el libro y recurro a otras fuentes, ese podría ser otro tema. Y otro tema que acaba de salir mientras los escucho y tiene que ver con lo que dije hace un ratito, es cómo estos relatos que nos hacemos empiezan a desmoronarse y tenemos que empezar a escribir otros, ¿no? O sea, y tomo como ejemplo lo que hablaban hace un ratito ustedes, es decir, cómo durante los 2000 se instaló muy fuertemente el Perú, país de emprendedores, que no es lo mismo que ser empresario, ¿no? Perú, país de emprendedores, y caramba, ¿qué viene? Porque está claro que esa narrativa no nos ha funcionado, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita está dando vueltas en mi cabeza. En esto de lo de Piketty, la propiedad privada y tal. Es Piketty, ¿verdad? Porque es francés. Yo digo Piketty, claro, tienes razón. Un tema muy, muy cercano, muy conexo, que de repente lo toca en el libro, no sé si lo toca, es el tema de las herencias. Es un tema del que él ha venido hablando bastante. Él y el grupo de investigadores que trabajan alrededor de él, Manuel Sáez, Gabriel Zuckman y varios otros. Porque parece que por ahí hay un camino interesante. Porque también otra discusión grande es, necesitamos recaudar más, necesitamos que la gente pague más impuestos. Pero esto en un momento como el actual es bien contradictorio, porque tú no puedes poner impuestos sobre la economía porque la retraes en el momento en que necesitas que la economía precisamente se expanda. Pero la clave para resolver eso está en poner impuestos en elementos de la economía que no son productivos. Y esas pueden ser las grandes herencias. Ponerle impuestos a las grandes herencias. Pero eso, claro, hace mucho clash con lo que mencionabas al inicio, de cómo concebimos la propiedad privada y cuánto la sacralizamos. ¿Dónde empieza el derecho, no? ¿Dónde empieza el derecho de la propiedad? Es prefeudal, claro. Claro, o sea, ¿de dónde parte el derecho? Ese es un tema... que tiene que ver, digamos que gran parte del libro de Piketty tiene que ver con eso, justamente, con un recorrido histórico de dónde viene eso. Y si estuviera Dante acá, diría que hay que quitarles el golf a los de San Isidro. Pero es parte de la discusión. Otro approach. Creo que ahora, como ya no, bueno, por lo menos mi generación ya no tiene tanta propiedad, hay otras nuevas propiedades privadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la data, toda nuestra data online que no nos pertenece, es súper interesante, ¿no? Ver ahora cómo hay gente que se está peleando por su data, porque al final es lo único que tienes, ¿no? Y también, o sea, como gran parte de la tecnología está, o no gran parte, pero algunas partes de la tecnología está movida por esa idea de propiedad privada. Y hay un caso que es, sobre todo en Estados Unidos, son los carros que se manejan automáticamente, ¿no? Entonces, los self-driving cars. Y una de las ideas es que como que las ciudades de ahorita no están hechas para los self-driving cars porque hay demasiadas variables. Entonces, la idea es que en el futuro, bueno, ni tan futuro, las sociedades sean como una especie de túneles, y creo que ya hay un par,
de túneles que tú digas, por ejemplo, tengo que ir, ponte, no sé, del aeropuerto a La Molina, y que hay un túnel y que te lleva directo, ¿no? Entonces, eso en clase estábamos hablando y alguien dijo, pero eso es un tren, ¿no? Eso es un metro. Tú te subes a un sitio, te sientas y llegas a la otra parte. Y la gente, que era, la mayoría eran estadounidenses, dijeron, sí, pero en el metro vas con otras personas. O sea, entonces, esa es una de las ideas Claro. por qué los self-driving cars nacen, por ejemplo, en un contexto como Estados Unidos, ¿no? Literal es un metro, pero para una persona, no es un Pero vagón privado. personal. Entonces, la idea es, o sea, hay como nuevas propiedades privadas, ¿no? Porque estamos hablando de las herencias, todo esto es todavía como la tradicional, pero ya hay nuevas versiones y la tecnología responde a esta nueva propiedad privada que tenemos, ¿no? Entonces, por ahí también es otro approach. Buenísimo. Eso. Muy buenos temas, señores, ¿ah? Sí, bueno, sobre ese tema usado hay mucho y históricamente es larguísima la discusión sobre el capitalismo y la crítica al capitalismo, que también se origina en el siglo XIX. O sea, Marx está escribiendo en la Revolución de 1848, es una crítica al capitalismo y a por qué algunas personas tienen propiedad y no otras. El mismo Dickens, a quien te hacías referencia hace un momento, retrata y satiriza el capitalismo brutal del Reino Unido victoriano. Pero es interesante porque esos relatos cómo cambian, ¿no? Y momentos graves, como el caso, lo que fue en Gran Bretaña la Guerra Mundial, cambió totalmente el discurso y llevó a que construyeran un sistema que es el sistema de salud, en el cual basan su identidad nacional. Y eso para mí es tremendamente interesante porque tienen una obsesión con el Sistema Nacional de Salud y que es algo que no hubiera sido posible sin las guerras mundiales, definitivamente. Es Anotando. como el gran orgullo inglés, ¿no? El sistema. Sí, no, y acá los impuestos a las herencias son tan grandes, son 50%, que a veces la gente tiene que vender sus propiedades después de muerte porque no se pueden pagar sino los impuestos. Los herederos no pueden pagar lo que deben en base a los impuestos a las herencias. Pero por supuesto siempre hay maneras de burlar el sistema, dando herencias en vida, traspasando propiedades. Pero al final la capacidad que tienen las personas que tienen recursos, de mantener sus recursos, es impresionante. Y además los otros sistemas que se crearon, sobre todo en el siglo XX, para tratar de paliar o hacer una alternativa, fallaron todos. Entonces, lo que es interesante también es cómo esta idea del triunfo irrestricto del capitalismo después de la caída del muro de Berlín, que es además de lo que bebió el Perú en los años 90, Claro. en lo cual se basó toda la reforma económica de Fujimori, fue una reacción también muy grande a lo que había sido la reforma de Velasco, la Constitución del 79, la idea de, o sea, ¿debe ser la economía algo que vela por la sociedad o debe ser algo que vela por el individuo? Ese es un debate que está ahí desde la Revolución Francesa. Y además, en la Revolución Francesa también es donde se quiebra realmente esta idea que la sociedad es de iguales. O sea, nosotros, técnicamente o teóricamente, porque no todo el mundo en el Perú lo cree, concebimos que todos somos iguales. ¿O no? Hasta la Revolución Francesa, esa no era una cosa que todo el mundo considerara normal. Lo normal no era eso. Lo normal era la sociedad está dividida por Dios en estamentos. Donde tú naces es donde a ti te ha tocado. Sí, esas sociedades trifuncionales, ¿no? Exacto. Clero, nobleza y plebe. Exactamente. Claro, Y además, tú tienes que aceptar lo que te toca. Y ahí también las diferentes religiones también tienen diferentes maneras como se explica esto, ¿no? Y es bien interesante porque es complejo, ¿no? Supuestamente
nosotros ahora vivimos en un momento donde todos somos iguales, pero también sabemos que eso no es verdad. No, o sea, cuando Thomas Jefferson escribe, padre fundador, escribe que todos los hombres somos iguales en Estados Unidos, ¿no? O en los nacientes de Estados Unidos, lo escribía siendo dueño de esclavos. Bueno, O Claro, ni él se la sea, creía. pero para él hombres significaba claro, hombre hombres blanco, blancos dueños de burgués, propiedad. O sea, exactamente. recordemos que el origen de la democracia está en Grecia y las únicas personas que podían votar eran los dueños de esclavos, que eran hombres. Claro. Las mujeres no existían y los esclavos tampoco. Ujú, Entonces, claro. incluso la misma idea de democracia que tenemos está fundada en la esclavitud Sí. y en la diferenciación. O sea, cuando Thomas Jefferson dice todos los hombres somos iguales, él ni siquiera está autoengañado. Claro. No, sí, cree de Porque verdad, pues que. hombres somos nosotros, los hombres blancos dueños de esclavos. Los demás son otra cosa. Exactamente. Qué paja todo eso. Qué paja. Qué Sí, paja verlo, ¿no? No qué paja que ocurra, obviamente, pero qué paja verlo de esa manera. pero lo que es interesante ahora en el Perú, me parece, es que por primera vez en los últimos 30 años se ha empezado a cuestionar esa idea y que también va de vuelta a lo que decía Hugo del emprendedor, porque la respuesta en los 2000 era, bueno, pon tu empresa, pues. ¿Eres pobre? Te chapea. ¿Tienes ganas? Trabaja. El que trabaja triunfa. Claro. Cuando Eres todos pobre porque sabemos, quieres. eres pobre porque quieres. Cuando todos sabemos que no es así, pues porque si tú tienes una cantidad de ventajas impresionante, obviamente que vas a salir arriba siempre. Eso. Complicado. Lo bueno es que ahora nos van a poner un chip con la vacuna y todos vamos a ser iguales. Igual de tontos, pero infértiles. Pero igual como las cosas siempre terminan entrando a hoyos contradictorios, ¿no? Porque ya en todo este discurso también entra esto de que, oye, pero ya si tú quieres ser un emprendedor, vas a ser más exitoso cuanto más capital tengas. La acumulación de capital también es importante, es importantísima. O sea, las personas más productivas, los empleos más productivos son los que tienen más capital atado al costado. O sea, noten cómo es que hay unas pinceladas de un modelo, otras pinceladas de otro modelo que juntas hacen algo bueno. Y así nos hemos ido, moviendo pendularmente de un extremo al otro, sin poder quedarnos en ese justo medio. Bueno, uno sale de estos encuentros sabatinos, no sé, entre estimulado y también al borde del pesimismo, ¿no? Apaleado. Estamos en sí. Bueno, es que Sí, la realidad es dura, pues, Sí. pero Y contradictoria. Algo que no nos gusta contradictoria. reconocer es que el mundo es bien contradictorio. Sí, claro, claro. sí. Y O además sea, el problema también es que por toda la crítica que le querramos hacer al capitalismo, que hay mucha para hacerle, ¿cuál es la alternativa? exacto, era Sí, de lo que yo iba acuerdo. a decirte. O sea, la crítica al capitalismo existe, pero ¿y si no es el capitalismo, qué es? O sea, No, la alternativa es yo que como no. empresario te digo, efectivamente, tú tienes más gente produciendo y tus planillas cada vez son más caras. Y llega un momento en que dices, no puedo seguir pagando tanto, porque Claro. dejas de crecer económicamente, pero ¿y dónde queda el bienestar? Ujú. O sea, ¿y No, de cómo es acuerdo. que compensas todo? De acuerdo. ¿Por qué me voy a hacer rico yo y no también vas a generar bienestar a toda esa gente que trabaja contigo? Porque además el sistema no te recompensa por eso. El sistema no te recompensa por generar bienestar alrededor de los trabajadores con los que trabajas tú. Porque justamente es individualista, ¿no? Es bien, sí, por, Uy, ahí da para un debate, por ejemplo. Podría ser ese es un temazo para un conversatorio. Es un tema complicado, pero también hay sitios donde las cosas se llevan a los extremos. Es decir, Exactamente. hay capitalismos más salvajes y menos sí. salvajes. Hay capitalismos donde el Estado interviene más, donde hay protecciones sociales, donde la gente paga impuestos. Entonces, Ujú. Mesura, sí, compañeras, compañeros. sí, complicado, complicado.
Pero bueno, hemos ya hecho todo el recuento de la semana, ¿no? Así Ya es, hemos- ya estamos. Entonces, no sé si quedan más anuncios. Una vez más, agradecerles a todos nuestros suscriptores y haciéndoles promesas de nuevas cosas para este año 21. Cualquier Eso. cosa que manden sus comentarios a info@jugodecaigua.pe. Eso. Entonces, nos despedimos por ahora. Nos Nos despedimos despedimos. por ahora. Feliz año, feliz año. Feliz año. Muchas gracias por estar con nosotros.